Buenas tardes a todos, mi nombre es Julieta Fajardo. Les doy la bienvenida a este tercer encuentro sobre medidas de eficiencia energética para edificios públicos, donde desarrollaremos la primera clase del tercer módulo que trata sobre la temática Nexo Agua-Energía, sistemas de bombeo, distribución y tratamientos de agua. Se completará el desarrollo de este módulo en las 2 clases de la semana siguiente. Les recuerdo que será los días martes y jueves a partir de las 15 y que al finalizar cada sesión quedarán las grabaciones en el aula virtual junto a las presentaciones de la jornada. Además queda abierto un espacio de preguntas para finalizar las ponencias. Aquellas inquietudes que vayan surgiendo durante la presentación pueden escribirlo en la ventana de preguntas o de chat. Si llegara a quedar alguna pregunta post-encuentro o para aquellos que realizan la capacitación de manera sincrónica, está disponible el foro de preguntas en la plataforma para seguir compartiendo por ese medio las inquietudes. Para la presentación de hoy también nos acompaña el ingeniero José Luis Polti y junto a él expondrá Ricardo Cifuente, ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Buenos Aires, con experiencia en consultoría, servicios e ingeniería de proyectos. Sin más, José, te dejo comenzar la sesión de hoy. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener la primera de las 3 sesiones en referencia a lo que es agua. Así que bueno, vamos a comenzar con eso. Voy desactivo mi cámara. Bueno, nosotros cuando vamos a hablar de agua, básicamente, inicialmente nos tenemos que centralizar en lo que son las ODS, ¿no?, de Naciones Unidas. Y tenemos informaciones por qué es el sexto ODS el tema del agua en sí. Si podés, Ricardo, adelantame un par de slides. Tenemos casi 900 millones de personas que no tienen dónde hacer sus necesidades básicas, infectando cosas. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas. En sí, 3 de cada 10, carecen de acceso a servicio de agua potable seguro, y después, bueno, 6 de cada 10 no tienen instalaciones de saneamiento. Entre 1990 y 2015, la proporción de la población mundial que utilizaba fuente de agua mejorada pasó del 76 al 90%. Y todos sabemos que el tema del agua en sí es un recurso escaso. Hay millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos como retretes o letrinas. Bueno, y a esto le podemos sumar que alrededor de 1000 chicos mueren por enfermedades diarreicas por día, ¿no?, debido a la falta de higiene. Lo podemos ver también ahora con el tema del COVID. Si puedes adelantarme una slide más, por favor. Además de esto, tenemos temas relacionados con inundaciones y otros desastres que aproximadamente significan el 70% de las muertes que hay por catástrofes naturales. Entonces, eso como una introducción, porque el tema del agua en sí. Además de esto, algo que es muy interesante es que un gran porcentaje de la energía mundial se gasta en todos los sistemas de bombeos de distintos líquidos, por ejemplo agua, ¿no? Y gran cantidad de eso se desperdicia. Ricardo va a ser más específico con valores. Salvo en las ciudades más centralizadas que tenemos, en el resto de los municipios tienen otro sistema de distribución que generalmente es trazable a todo el país. Uno de los problemas que se tienen en este aspecto es que esto es un servicio social, o sea que tienen un techo bajo, digamos, en el umbral de lo que pueden cobrar por el servicio, y tienen un piso muy alto en cuanto a lo que es el costo energético, que a medida que nos alejamos de ciudades y centros productivos, el valor de energía es significativamente mayor que el que tenemos acá en la ciudad. Otro desafío grande para todo esto son las infraestructuras, porque
cuando se van a diseñar infraestructuras, estas infraestructuras tienen valores de vida útil extendidos bastante en el tiempo, pueden llegar a 50, 100 años las cañerías o más también. Entonces, cuando uno tiene que diseñar este tipo de estructuras, va a diseñar básicamente en incertidumbre, ¿no? Hay una interfaz, como estamos viendo, entre lo que serían los sistemas en la infraestructura de agua potable, lo que son los sistemas de redes técnicas, y también está la parte socioeconómico y sistemas sociológicos. Entonces, eso es algo que se debe hacer cuando se va a tener en cuenta un proyecto de lo que son las infraestructuras de agua potable. En esta medida, lo que estamos viendo acá es un trabajo que se presentó en diciembre del 2020 basado en una experiencia que tuvieron dentro de lo que son los Países Bajos. Abajo está el link, así que si quieren interiorizarse con el paper, está ahí. Y también, si puedes pasarme un slide más, por favor. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto cuando vamos a dimensionar, porque vamos a tener distintos aspectos a tomar en cuenta, y si bien lo que estamos viendo en este slide, en referencia a lo que es la matriz de diseño, es una presentación simplificada. Esto se puede subdividir aún mucho más. Estamos viendo que podríamos cubrir aproximadamente 2 espacios con decisiones iniciales en cuanto a un proyecto de infraestructura. O sea, podemos dividirlo en qué cantidad de agua necesitamos, qué calidad es del agua que necesitamos, cuál va a ser el impacto ambiental. Esas son 3 características que nos van a definir lo que nosotros necesitamos con respecto al agua. Ahora, también hay aspectos sociales y hay aspectos técnicos a tener en cuenta, y a su vez nosotros tenemos que darle una escala de dimensión a este tipo de trabajos en función de lo grande, o sea, lo grande que vaya a ser el trabajo, para qué tipo de ciudades es o para qué tipo de municipio se va a realizar. Entonces, inicialmente podríamos tener una matriz de decisión donde podemos pararnos en 12 espacios básicos de diseño en la medida de iniciar un proyecto de este tipo. Bueno, Ricardo, te dejo a vos. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Cifuentes y bueno, lo que vamos a ver ahora es el ciclo del agua. Lo vamos a ver como las capas de una cebolla. Vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando y vamos a ver cada una de estas etapas para ver con qué tipo de desafíos nos vamos a enfrentar. Acá vemos 5 etapas. Comenzamos por lo que es toma de agua. Evidentemente, en función del recurso que contemos, de ahí nos vamos a proveer de agua que puede ser un agua superficial en el caso de ríos de llanura, lagos, a eso le llamamos agua superficial, agua dulce. También podemos tener agua subterránea y cuando no disponemos de ninguna de estas, podemos incluso utilizar agua de mar. Hay ejemplos, por ejemplo, en Caleta Olivia se ha hecho recientemente, se está arrancando una planta de ósmosis inversa para potabilizar agua para la ciudad de Caleta Olivia, justamente a partir de agua de mar. El segundo paso que viene es justamente el tratamiento de agua, porque claro, disponemos de agua, la naturaleza nos la brinda, muy bien. ¿Pero en qué condiciones? Tenemos que tratarla para llevarla a condiciones de potabilización. Entonces, deberemos eliminar ciertos elementos. Si tenemos, por ejemplo, aguas de ríos de llanura o lagos, vamos a tener material en suspensión, vamos a tener materiales orgánicos que va a haber que retirar. Si tenemos aguas que estamos trayendo de alguna formación, es decir, de aguas subterráneas, es muy probable que haya minerales disueltos que pueden o no ser un problema.
y en función de eso va a ser el tratamiento de agua que debamos hacer. Tendremos una condición de entrada y una condición de salida. Bueno, una vez que logramos eso, hay que hacer llegar el agua a los consumidores. Entonces pasamos a la siguiente etapa que plantea otros desafíos, que es la distribución. Porque obviamente las tuberías por las cuales vamos a hacer circular el fluido generan cierta fricción, hay pérdidas por fricción. Y son una función cuadrática del caudal, es decir, cuanto más caudal, supongamos que yo tengo una tubería de un determinado diámetro y quiero hacer pasar el doble de caudal del que estaba pasando originalmente, voy a tener 4 veces más pérdidas por fricción, por lo que les estaba comentando antes. Entonces hay una relación entre el caudal que yo puedo pasar y la potencia de los equipos que voy a necesitar para poder vencer las pérdidas por fricción. Hay más desafíos, los vamos a ir conversando cuando desarrollemos este tema. Piensen que toda una red de distribución por tuberías, sobre todo cuando tiene mucha edad, el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay tuberías que tienen 100 años, y es lógico que haya alguna fisurita, alguna pérdida. Me estoy adelantando, pero por ejemplo en países como los Países Bajos, ellos consideran que las pérdidas que hay en la red de distribución son aproximadamente del 6 o del 7%. En otros países de Europa pueden llegar al 20 o al 30%. Hay estimaciones que en Sudamérica, no quiero, digamos, particularizar demasiado con los países, podemos llegar a tener un 50% de pérdidas. Es decir, si en la ciudad de Buenos Aires cada habitante consume un promedio de 500 litros por día, en realidad está usando 250. Los otros 250 se quedaron por el camino. Y ese es un problema muy serio que también vamos a ver cómo podemos resolver. Una vez utilizada el agua, claramente hay que desecharla. Se nos va por las cloacas, tenemos que recolectarla. Y eso plantea otros desafíos. Normalmente lo hacemos con sistemas cloacales que trabajan por gravedad. Es muy común en las zonas en las llanuras. No obstante, en algún punto se nos acaba el declive y tenemos que colocar estaciones de bombeo. Y justamente la gestión de esas estaciones de bombeo es un desafío interesante de todo lo que es recolección de efluentes. ¿Qué hacemos con todos los efluentes? Bien, vamos a la etapa final, que sería la etapa de tratamiento de efluentes. Y acá, bueno, podemos tener varias alternativas. Hay cursos hídricos que tienen una capacidad de depuración natural que permiten hacerse cargo o procesar o tolerar, mejor dicho, la palabra correcta es tolerar, un cierto impacto ambiental. Voy a dar un ejemplo del sur argentino. 2 lagos que son conocidos para todos, el lago Lácar y el lago Nahuel Huapi. El lago Lácar tiene afluentes de muy poco caudal. Entonces, la tasa de renovación de agua dentro de ese lago es bajísima. Tarda varios años en renovarse completamente el agua de ese lago. Conclusión, si colocamos una ciudad como San Martín de los Andes sin una planta de tratamiento de efluentes, bueno, lo más probable es que contaminemos el lago. Y es lo que sucedía hasta que se colocó la planta de tratamiento de efluentes, que en este momento está haciendo ese trabajo. Nos vamos a Bariloche. En el lago Nahuel Huapi, resulta que es un lago que tiene afluentes muy caudalosos y la totalidad de ese enorme volumen de agua se renueva en menos de un año. Entonces, la necesidad de colocar una planta de tratamiento de efluentes no es tan imperiosa como en el lago Lácar. Y de hecho, durante muchos años funcionó sin necesidad de colocar una planta de tratamiento de efluentes. Bien, depende de cada lugar, habrá que hacer un estudio para ver qué se hace con los efluentes. Pero lo más probable es que tengamos que tratarlos, retirar las grasas, retirar los sólidos, acondicionarlo, desinfectarlo y devolverlo a el medio ambiente. Y volvemos al punto de partida. En muchos países, en muchas ciudades, perdón, es prácticamente un ciclo cerrado. Por ejemplo, en Boston, Estados Unidos, la toma de agua se hace en el mismo sitio donde se descargan los efluentes.
Imagínense lo correcto que tiene que ser el tratamiento de efluentes. Pero bueno, en otros casos es un ciclo abierto. Vayamos un slide más adelante y veamos qué tipo de equipos necesitamos para hacer todo esto. Evidentemente empiezan a aparecer bombas, plantas de tratamiento. Yo voy a hablar básicamente de bombas porque es lo que conozco. Para lo que es toma de agua, si tenemos el recurso, por ejemplo, es una formación como el acuífero Pehuenche o el acuífero Guaraní, bueno, lo tenemos a poca profundidad, podemos utilizar bombas electrosumergibles como la que estamos viendo aquí. Cuando el recurso es un río, podemos utilizar bombas verticales como esta, que también es sumergible. La parte hidráulica estaba sumergida en el agua y la parte motriz no, con lo cual podemos usar un motor convencional. Eso tiene muchas ventajas. Y de esa manera nos proveemos del agua. Desafíos, muchos. Por ejemplo, podemos tener cuando son aguas que sacamos de formaciones, podemos tener todo tipo de minerales. Por ejemplo, podemos tener dureza. La dureza suele ser un problema para este tipo de bombas, lo mismo que algunas sales de hierro. O podríamos tener problemas para la salud, por ejemplo, en 16 provincias de la Argentina tenemos alto contenido de arsénico, que es un problema del cual vamos a hablar un poquito más adelante cuando vayamos hacia tratamiento. Pero lo más desafiante de todo es cómo varían los caudales. Y obviamente varían en forma estacional, es decir, en verano consumimos más agua que en invierno, pero también varían en forma diaria. Lo normal es que cuando nos levantemos, alrededor de las 7 de la mañana, haya un consumo importante de agua. Nos bañamos, desayunamos. Después, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, el consumo baja bastante, baja aproximadamente a la mitad, pero se mantiene en un valor, una meseta. Y a las 7 de la tarde vuelve a aumentar nuevamente. Y de noche se puede considerar que es prácticamente nulo. Esas variaciones de caudal lo vamos a ver más adelante cuando veamos muy brevemente cómo es la curva de performance de una bomba, influye sobre la eficiencia de los equipos de bombeo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Básicamente porque la energía que consumen los equipos de bombeo es algo que va a sorprender a más de uno. Se considera que el 10% de la energía eléctrica que genera la humanidad la consumen las bombas centrífugas. Y eso es mucho, es realmente mucho. Y por algunos detalles que vamos a ver en slides posteriores, aproximadamente la mitad de esa energía está mal utilizada. Es decir, que si hoy utilizáramos la tecnología que está disponible en este momento para bombear eficientemente agua, en vez de usar un 10% de la energía que genera la humanidad, estaríamos utilizando un 5%. Y es una diferencia muy grande. Bien, vamos al tratamiento del agua, que es la siguiente etapa. Aquí empiezan a aparecer otros equipos. El tratamiento del agua, en lo que a bombas se refiere, porque hay muchos equipos involucrados, puede incluir bombas dosificadoras, como la que estamos viendo aquí, para justamente dosificar químicos que vamos a utilizar para tratar el agua. O podemos utilizar equipos como este que vemos acá, que puede ser para generar cloro, puede ser para generar dióxido de cloro o para generar UV, o sea, rayos ultravioleta. También el caudal es muy importante y también la interacción entre equipos es muy importante. En la medida en que varía el caudal, nuestra bomba dosificadora también debería variar su caudal, el caudal del químico que estamos inyectando, para mantener una dosificación estable, que es lo que queremos. Bien, vamos a ver en qué deriva eso. Quizás el desafío más grande en cuanto a consumo de energía esté en la distribución, porque es donde se nos va la mayor cantidad de potencia. Para distribuir vamos a tener que presurizar el agua. Varía el valor de acuerdo con la ciudad, pero hay que hablar de 2 o 3 bar, a veces más, 6 o 7 bar, depende de la zona. O sea, hablamos de presiones importantes y caudales que dependen de la ciudad. Pero
Como dijimos antes, aquí tenemos una gran variación de caudales y de presiones en el día porque varía el consumo. Ya vamos a ver cuáles son las alternativas para optimizar eso, pero para una bomba es realmente complicado. Una bomba de velocidad fija, por ejemplo, una bomba que funcione en 2800 RPM, o en 1500 es lo mismo, pero a una velocidad constante, va a tener un punto óptimo, un caudal óptimo, en el cual va a tener muy buena eficiencia. Pero si lo sacamos de ese caudal, la eficiencia va a bajar y puede llegar a bajar mucho. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una buena variación de caudal sin perder eficiencia? Bueno, lo vamos a ver en unas láminas posteriores. La recolección de efluentes también plantea otros desafíos porque son líquidos contaminados. Uno tiende a pensar que en las cloacas deberíamos encontrar lo que los especialistas denominan como grasas, ya saben a qué nos estamos refiriendo, más algunos sólidos, pero la realidad es que podemos llegar a encontrar de todo en las cloacas. El principal desafío de las bombas de efluentes es justamente los atascamientos, porque nos vamos a encontrar con sólidos de todo tipo, en cuanto a su diámetro, en cuanto a su longitud y en cuanto a su consistencia. Por suerte, a lo largo de los años se han desarrollado distintos tipos de bombas y es un problema que podemos manejar. También es importante, como toda bomba, el punto de operación en cuanto a la eficiencia. Finalmente nos vamos a lo que es tratamiento de efluentes. Para hacer un buen tratamiento de efluentes deberíamos retirar primero los sólidos groseros, después los sólidos finos, atacar las grasas, para lo cual tenemos justamente agitadores, acá vemos difusores donde se puede oxigenar para hacer un tratamiento biológico, también se puede hacer un tratamiento químico, luego de eso normalmente se hace una desinfección y ya se puede devolver al medio ambiente. Hemos visto ahora una aproximación un poquito más detallada de cuáles son los desafíos. Pero vamos a ver cómo son esas máquinas que vamos a utilizar para justamente, las vamos a utilizar como herramientas, las bombas centrífugas. Lo que estamos viendo acá es una curva de performance de una bomba bastante grande elegí, pero todas son muy parecidas en cuanto a las curvas de performance. No los quiero aburrir con esto, solamente les quiero mostrar algunos detalles. En ese eje X tenemos los caudales. Esta es una bomba más bien grandecita, de unos 2.300 metros cúbicos por hora. En el eje Y colocamos la altura, o sea, la presión que va a dar. Por ejemplo, esta bomba da en este punto unos 90 metros, serían unos 9 kilogramos por centímetro cuadrado. Bastante presión. Aquí vemos la curva de performance, son todos los puntos que puede dar esta bomba centrífuga. No va a dar, por ejemplo, un punto por acá ni otro por acá. Después tenemos la curva de nuestro sistema. ¿Y qué sería eso? ¿Se acuerdan que les dije que en una tubería las pérdidas por fricción varían con el cuadrado del caudal? Bueno, es más o menos eso. Este sería el comportamiento de las tuberías. Si queremos hacer circular unos 1000 metros cúbicos por hora, las pérdidas por fricción van a equivaler a unos 25 metros. Pero si queremos hacer pasar 1700 metros cúbicos por hora, las pérdidas por fricción se nos van a ir a 75 metros. Eso es el sistema. Bien, aquí vemos la curva de eficiencia. Esto es sobre lo que yo quería detenerme. Fíjense que arranca en cero, llega a un máximo, como un 90%. Esto es una bomba muy grande. Las bombas grandes en general tienen muy buena eficiencia. Y después cae. Pero hay una zona, que es esta zona que estoy señalando ahora, donde las eficiencias son muy altas. Entonces, en esta zona de la curva caudal-altura es donde deberíamos tratar de usar nuestra bomba. Supongamos que la elegimos para este punto. Aquí hay un 90% de eficiencia, lo estamos leyendo. Ahora, si alguien me dice, yo quiero usar esta bomba, pero a 200 metros cúbicos por hora, entonces nos vamos a este punto. ¿Y cuál sería la eficiencia para este punto? Bueno, bajo una recta, vengo a leer acá, es un 25%. O sea, cayó estrepitosamente la eficiencia. Eso es lo que tenemos que evitar. Y
La única forma de evitarlo es trabajar con equipos de velocidad variable. Ahora lo vamos a ver. Voy a mostrar, por ejemplo, la curva de potencia, que acá vemos la potencia que va tomando esta bomba en función del caudal. Obviamente, como es una bomba grande, son valores de potencia importantes. Esta bomba arranca en 190 kilowatts y llega a consumir más de 400. Y abajo vemos algo que tiene que ver con la cavitación, de lo cual no voy a hablar en este webinar. Y acá vemos dos zonas en verde, son las zonas felices de la bomba. Pero no solamente de la bomba, también de nuestros bolsillos, porque si operamos a esta bomba en esta zona de su curva, va a ser eficiente, entonces va a ser rentable, que eso es lo que nos interesa. Bien, ¿qué pasa si tenemos caudales variables? Dijimos que esta curva en rojo es la curva del sistema. Si tenemos menos caudal, porque en ese momento hay mucha menos gente despierta y no necesitan agua, bueno, podría bajar el punto de un requerimiento como este. Es decir, de 1.700 metros cúbicos por hora, por ejemplo, bajar a 1.000 metros cúbicos por hora, que sería, o 1.200, sería este punto. Muy bien. También tengo menos pérdidas por fricción, entonces no necesito tanta presión. Necesito menos caudal y también menos presión. ¿Cómo hacemos para dar eso? Bueno, fíjense, esta es la curva de la bomba trabajando con 50 Hz. Pero ¿qué pasa si yo, con un variador de frecuencia, le bajo la velocidad a 45 Hz o a 40 o a 30? Y resulta que la misma bomba a 30 Hz hace que su curva pase justo por este punto. Entonces voy a tener muy poca potencia consumida, voy a tener una muy buena eficiencia y voy a tener un uso inteligente de las bombas centrífugas. Muy bien, algo tan simple como esto trajo algunas consecuencias. Evidentemente, un variador de frecuencia es algo que tiene su costo, pero en general en menos de un año se paga con lo que es el ahorro de energía eléctrica. Pero a su vez necesito alguien que me controle todo esto. Es decir, no puedo tener un ingeniero con una calculadora determinando qué velocidad hay que darle para cada condición de operación. Vamos a tener un lazo de control con un sistema automático. Es decir, que al variador de frecuencia además le tengo que agregar cierta lógica para administrarlo. Y eso provocó una revolución en las bombas centrífugas. Hasta los años 60, 70, casi no había bombas de velocidad variable. En los años 80 empezaron a aparecer bombas con variadores de frecuencia. Y a esos variadores de frecuencia les empezamos a agregar módulos inteligentes para administrar justamente el modo de control. Y ya que teníamos procesadores de datos, ¿por qué no ponerle algún protocolo de comunicación y que nos enteremos de lo que está haciendo la bomba? O que le podamos modificar los parámetros de operación en forma remota. Bueno, y ahí es donde se produjo una revolución que realmente mejoró mucho las cosas. Bien, vamos a ver entonces qué herramientas hay ahora ya con no solamente bombas, sino también inteligencia. Bueno, en lo que es tratamiento de agua, tenemos lazos de control entre bombas dosificadoras de químicos y bombas que procesan caudal. En lo que es distribución, vamos a tener sistemas de bombas en paralelo, podemos ir acoplando de a una estas bombas en la medida que sea necesario y las podemos hacer trabajar en velocidades variables de acuerdo a lo que sea necesario. Para eso tenemos un procesador de datos que gestiona todo eso. En lo que es recolección de efluentes, bueno, también hay soluciones integrales. Esto que vemos aquí es una estación de bombeo cloacal prefabricada. Lo normal cuando uno hace estaciones de bombeo cloacales es diseñar un cubículo de hormigón, diseñar la cámara donde se van a colocar las bombas, hacer consideraciones sobre niveles máximos y mínimos, sobre frecuencia de arranque de las bombas, un montón de consideraciones. Con este tipo de sistemas listos para funcionar, por eso se dice plug and play, es decir, enchufe y funciona. Se resuelven muchos problemas. Y el principal problema es el tiempo de obra. Muchas veces una estación de bombeo cloacal, la obra civil lleva meses.
En cambio, para soterrar una de estas estaciones de bombeo prefabricadas, todo lo que hay que hacer es un pozo. En algunos casos ni siquiera hace falta una platea de hormigón, en otros sí, como para evitar que flote, obviamente. Y después hay que cubrirla con tierra y se acabó. Hay que conectarla y usarla. Eso es todo. Las obras se reducen drásticamente en tiempos. Bueno, en lo que es tratamiento de efluentes, acá vemos una serie de equipos. Lo que estamos viendo aquí son difusores. Los difusores sirven para entregar una tasa de oxigenación adecuada para que se produzcan los tratamientos biológicos, que básicamente lo que hacen es procesar las grasas. Bien, pasamos a la siguiente. Y justamente en todos estos casos, para administrar esos equipos, es fundamental la inteligencia en el proceso. Porque como les decía, la posibilidad de interacción hace que la posibilidad de ahorro se potencie muchísimo. Desde el momento que tenemos en una bomba centrífuga no solamente un motor, sino al lado tenemos un variador de frecuencia con un procesador de datos, podemos hacerlo comunicarse con un sistema SCADA. Y podemos usar distintos lenguajes. Por ejemplo, Grundfos tiene un... No hablé nada de Grundfos. Grundfos es un proveedor, yo soy empleado de Grundfos, no quería hacer de esto una presentación comercial, pero voy a hacer un breve comentario. Es una empresa dedicada inicialmente a las bombas centrífugas. Hoy se proyecta más como una empresa proveedora de soluciones de bombeo y de tratamiento de agua. Y justamente tiene su propio sistema de procesamiento de datos a nivel global, lo cual no quita que si el cliente quiere usar su propio sistema SCADA, podamos usarlo de la misma manera. ¿Cuál es el beneficio de esto? Por ejemplo, vamos a distribución de agua. ¿Se acuerdan que el problema que teníamos era justamente que los caudales son variables? ¿Cómo podemos detectar los caudales variables? Ponemos transductores de presión en distintos puntos de una ciudad. Entonces, en la medida que el diferencial de presión es mayor, nos está diciendo que justamente hay más caudal, o sea, más consumo. Hace falta más agua. Esa información se transmite a un procesador de datos que irá a nuestra sala de bombeo y hará acoplar a 1, 2, 5, las bombas que fueren, a la velocidad que sea necesaria para dar esa condición de operación que es necesaria en ese momento. Eso es lo que es distribución, pero por ejemplo, en recolección de efluentes, es muy común tener en una cadena de estaciones de bombeo condiciones de bombeo anaeróbicas. Cuando eso sucede, se forma esto que vemos aquí, que es el sulfuro de hidrógeno, que es un enemigo tanto de la gente como de los sistemas. ¿Por qué digo que es un enemigo? Y básicamente porque es tóxico, pues en ciertas concentraciones puede ser fatal. Sobre todo cuando dejamos de olerlo, ahí empieza a ser más peligroso. Y se forma justamente cuando tenemos condiciones de bombeo anaeróbicas. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Hay químicos que se pueden adicionar para que no se forme el sulfuro de hidrógeno. Muy bien, necesitamos una bomba dosificadora para eso y necesitamos una bomba que transfiera desde una estación de bombeo a la siguiente. Justamente, teniendo un sistema de monitoreo global como este, Grundfos Remote Management, podemos tener un detector de sulfuro de hidrógeno en la cámara donde va a desembocar esta estación de bombeo que está antes. Entonces, se comunica con una central y dice, tenemos tanto sulfuro de hidrógeno. Ok, esta bomba está trabajando con un caudal determinado, digamos 20 metros cúbicos por hora. Entonces el sistema le va a decir a nuestra bomba dosificadora, tiene que dosificar tanto para producir una neutralización total y que no se genere el sulfuro de hidrógeno. Entonces, logramos el objetivo utilizando la mínima cantidad de químico, que tiene su costo, y de esa forma evitamos las emanaciones que son, además de desagradables, son tóxicas, y cuando este sulfuro de hidrógeno se mezcla con vapores de agua, forma ácido sulfúrico que corroe cañerías, corroe estaciones de bombeo, tiene un montón de efectos negativos. Bien, son algunos ejemplos de lo que podemos obtener con un sistema de monitoreo que intercambie datos.
estos son algunos ejemplos. En realidad, lo que pasa con la posibilidad de interacción de los equipos es que es un genio que se escapó de la lámpara. Estamos mostrando lo que a nosotros humildemente se nos ocurrió y estamos orgullosos de eso, pero esto está libre para que se puedan hacer nuevas aplicaciones y nuevas formas de ahorrar recursos. Bien, un poco voy a mencionar algunos detalles de lo que ofrece Grundfos. Hay otros fabricantes que también lo hacen en distintos, perdón, voy a volver un poquito para atrás. Tanto en lo que es toma de agua, tratamiento de agua, distribución, recolección y tratamiento de efluentes, hay distintos actores. En todos estos rubros vamos a encontrar distintos proveedores. Todos tienen herramientas similares a las que estoy mostrando. Es decir, yo no quiero que esto sea una presentación comercial, sino simplemente mostrarles cuáles son las soluciones que están disponibles por distintos proveedores. Entonces vuelvo. Casi todos los proveedores tienen herramientas de cálculo y selección. El de Grundfos se llama Grundfos Product Center, es un programa online en el que uno puede seleccionar bombas. Ingresa qué tipo de bomba quiere y el sistema lo selecciona. Y además está toda la información técnica de esos equipos. En caso de tener que diseñar, por ejemplo, una estación de bombeo, tenemos sistemas computarizados que ayudan a hacerlo de modo eficiente, que no queden zonas donde pueda haber decantación de sólidos, que eso es típico, o que se formen vórtices que afectan a la performance de la bomba. Y también Grundfos tradicionalmente, en esto sí somos muy activos, tenemos academias virtuales que son gratuitas con mucha información y simposios que se organizan últimamente virtuales por razones obvias, pero en algún momento volveremos a hacerlos en forma presencial, donde viene gente de distintas partes de la industria. Bien, estos ya son algunas modalidades comerciales. Grundfos arrancó siendo un proveedor de bombas centrífugas, ahora le interesa más que nada proveer soluciones. Entonces, más que un equipo en sí, nos interesa proveer soluciones, para lo cual, bueno, implica muchas veces una etapa de negociación mayor, incluso modelos de negocios que son, no es el momento para hablar de eso, pero que justamente se llega a un ahorro de energía, una mejor seguridad para el trabajador, ahorro de químicos, reducción de pérdidas de agua, todo lo que estamos viendo acá. Bien, paso esto rápido. Vamos a desinfección. Como les comentaba, cuando queremos desinfectar agua, hay distintas formas de hacerlo. Podemos utilizar dióxido de cloro, podemos hacer electrocloración, trabajar con gas cloro, podemos usar skids de dosificación o sistemas con rayos ultravioleta. ¿Cuál va a ser la decisión? Bueno, va a depender de justamente qué tanto tengamos que desinfectar y para qué aplicación. Esto normalmente se decide en función de las regulaciones locales y en función del estudio que haga un especialista sobre cuál es la calidad del agua. Todos estos equipos están disponibles en todas estas variantes, obviamente con la posibilidad de interactuar datos y trabajar con sistemas SCADA. Con lo cual, un sistema de desinfección se puede hacer a la medida de las necesidades y priorizando lo que realmente haga más falta. No voy a hablar mucho más de esto porque implicaría, realmente es todo un tema. Cada uno de estos puntos que estamos tocando, en realidad necesitaría una ampliación quizás de un par de horas. Vamos a las estaciones de bombeo prefabricadas. Como les comentaba, la solución típica es utilizar una estación de bombeo hecha en hormigón. Y tiene todos los problemas que ya les comenté. Primero hay que diseñarla. Nos podemos equivocar en el diseño. Segundo, hay que construirla.
Eso va a llevar un tiempo y nos vamos a exponer a todas las vicisitudes de una obra. Y tercero, hay que hacer toda la ingeniería. En cambio, con las estaciones de bombeo prefabricadas en función de los parámetros de operación, ya hay modelos que están desarrollados y otros que son adaptables, de modo de tener, por ejemplo, una estación de bombeo con una sala de válvulas aparte, de modo que la persona que tenga que operar las válvulas no tenga que entrar en contacto con una atmósfera tan desagradable como esta. Entonces tenemos la sala de válvulas aparte. Podemos tener un shelter, como vemos aquí. ¿Ven esta casita ubicada arriba de la estación de bombeo? Bueno, esto fue pensado, el país de origen de todo esto es Finlandia. Entonces, en Finlandia, imagínense el frío que hace y las condiciones adversas. Bueno, de esta manera es posible aislar la zona de maniobras del resto de la estación de bombeo. También se puede colocar la estación de bombeo debajo de una avenida, con una tapa por la cual puede pasar perfectamente un camión pesado por encima sin ningún problema. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que hay infinidad de posibilidades de elección para una estación de bombeo prefabricada. Hay razones de costo, hay razones de tiempo. Un ejemplo que podemos dar es este. Por ejemplo, en la ciudad de Viedma, en Río Negro, tenían previsto, la empresa constructora incluso tenía en el pliego, previsto construir una estación de bombeo de hormigón. Se contactaron con nosotros, tenían un serio problema de seguridad en la zona, es decir, una zona complicada, entonces tenían robos frecuentes, había que pagar un montón de dinero en lo que es vigilancia. Cuando vieron que podían reducir el tiempo de obra de los 4 o 5 meses que tenían previsto a menos de un mes, bueno, les interesó justamente por eso. La central, la estación de bombeo hacía exactamente lo mismo, pero se construía en mucho menos tiempo y la obra, el tiempo de obra requerida era mucho menor. Bien, esa es otra de las ventajas. De más está decir que todos estos equipos son conectables con sistemas de monitoreo, ya sea propios o utilizar el sistema de monitoreo de Grundfos. Vamos ahora a lo más crítico, que es justamente la distribución. Como les comentaba, repartir agua en una ciudad es un problema grave y si vamos al costo del ciclo de vida de un equipo, y justamente ahí importa saber cuánto esperamos en cuanto a la vida útil de una bomba centrífuga. Lo normal para hacer cálculos de amortización es tomar 15 o 20 años. Solamente tomando eso, el 85% del costo del ciclo de vida, es decir, lo que gasta el equipo desde que se piensa en comprarlo, es decir, por ejemplo, contrato un asesor para hacer un anteproyecto, ahí ya tengo que poner los honorarios de ese asesor, más la compra, más la instalación, más la operación, más toda la energía que gaste hasta el último día de su vida útil, más todas las reparaciones, más el costo de la disposición final, es decir, el desecho. Bueno, en 15 o 20 años, el 85% es energía. Pero sin embargo, las bombas trabajando con agua potable pueden llegar a tener una vida útil muy superior. Si ustedes se van a la planta de AISA, que está en Buenos Aires, al lado del Aeroparque, la planta San Martín, y van a ver las bombas, unas bombas de carcasa partidas, que están desde el año 1928 funcionando. Van a cumplir 100 años dentro de poquito y siguen funcionando. Evidentemente, la energía, por eso, es muy, muy importante. El consumo de energía y, por lo tanto, la eficiencia es crucial en estos equipos. Entonces, teniendo eso en mente, es que justamente los sistemas que incluyen varios equipos en paralelo y con velocidad variable nos permiten justamente ahorrar muchísimo dinero. Y acá nuevamente, para poder enterarnos de cuál es el consumo que hay, necesitamos transductores y para que la información llegue necesitamos todos los sistemas de interconexión de los cuales hemos estado hablando. Bien, estamos llegando a la parte de tratamiento biológico.
Yo reconozco que en esto no soy un especialista. Grundfos tiene toda una división de tratamiento de aguas con gente especializada en este tema. Pero bueno, el norte de la compañía es dedicarse a todo lo que sea tratamiento de aguas y justamente eso incluye agitadores, generadores de flujo, preparadores de polímeros, difusores, eyectores. Todo esto lo tenemos disponible, así como el diseño de las piletas, donde justamente acá vemos estos dibujitos que vemos en colores, son justamente el resultado de programas de elementos finitos que analizan las corrientes para que todo el proceso se lleve a cabo como es debido. Aquí vemos distintos difusores, que son los que justamente mezclan el aire con el efluente para oxigenarlo y de esa manera se produzca el ataque bacterial. Y acá vemos agitadores y otros elementos. Bien, esto es interesante. Muchas veces uno se plantea, ¿y qué pasa si utilizo energías renovables? Bueno, excelente idea, es lo que se está tratando de hacer. El tema es que las energías renovables normalmente están disponibles cuando a la naturaleza se le ocurre y no cuando nosotros queremos. Entonces tenemos que adaptarnos nosotros a lo que nos está entregando la naturaleza. Obviamente vamos a tener energía solar solamente de día, entonces vamos a tener cierta cantidad de horas útiles en los meses en los que hay mayor radiación, que obviamente son los de verano, pero también puede ocurrir que en invierno necesitemos energía. Bueno, para todo esto se hace un análisis. Grundfos, dentro de Grundfos Product Center, tiene una rutina para calcular equipos con energía solar, selecciona la cantidad de paneles, en fin, es una ayuda muy grande para hacer pequeños proyectos. Y no tan pequeños. Y después viene el segundo problema. Los paneles solares producen energía, pero en corriente continua. Es decir, no es corriente alterna. Entonces, o utilizamos esa energía como viene en un equipo preparado para trabajar con corriente continua, que esa es una alternativa y Grundfos la dispone hasta una cierta potencia. Normalmente son, en este momento no me acuerdo, pero creo que andábamos por los 2,5 kilowatts. Son bombas chicas, pero podemos tenerlas trabajando directamente con los paneles solares. ¿Y qué pasa cuando necesitamos más potencia? Bueno, ponemos más paneles solares, vamos a trabajar con este equipo que vemos acá, que es un inversor de frecuencia que toma la corriente continua y la convierte en corriente alterna. Hay equipos de hasta 250 kilowatts, con lo cual podemos alimentar bombas de potencias bastante importantes, bombas o cualquier otra cosa. En realidad, una vez que tenemos una sinusoide monofásica o trifásica, podemos alimentar lo que se nos dé la gana. Pero bueno, estamos hablando de bombas. Y de esa manera podemos alimentar tanto equipos para presurización, para toma de agua o para efluentes. En Santa Fe, hace poquito, se hizo una planta de tratamiento de efluentes con energía solar. Y manejábamos bombas cloacales con paneles solares y con un inversor de frecuencia como este. Hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, este equipito que vemos acá, que se llama AcuPure, es un equipo autónomo que diseñó Grundfos, que es una pequeña planta de tratamiento de agua autónoma. Y la gran ventaja es que se puede conectar a energía solar. Entonces, para pequeñas ciudades, estoy tratando de acordarme la producción. Creo que puede producir hasta 2 metros cúbicos por hora. No me acuerdo bien en este momento, porque son muchos productos. Pero lo que importa de esto es el concepto. Si tenemos una región aislada y queremos proveerla de agua potable, bueno, podemos con energía solar manejar tanto la toma de agua como el tratamiento y distribución y presurización del agua. Y esto es un equipito de pequeñas dimensiones que, bueno, permite retirar los contaminantes
y depende del tipo de contaminantes. Ustedes se acuerdan que hoy hablamos de aguas con minerales disueltos. Bueno, el caso del arsénico es un problema muy serio en la Argentina. Y con este tipo de tecnología se puede retirar. Tiene un filtro por ultrafiltración, se le puede poner una unidad de intercambio iónico y con eso podemos resolver el problema del arsénico. También hay equipos para aguas grises, es decir, tiene otro sistema de filtrado previo para justamente poder retirar sólidos y no contaminar filtros que están en etapas posteriores. Hay muchas soluciones como estas que son interesantes sobre todo para pequeñas comunidades. Por ejemplo, en África, Grundfos tiene equipos como este para proveer agua potable a regiones muy aisladas y funcionan con energía solar. Necesitan 2 mantenimientos al año, cada 6 meses. Bien, creo que nos falta poquito. No, estamos casi sobre el final. Justamente, más sobre lo mismo. Cuando hablamos de agregar inteligencia a los equipos, también es fundamental la conectividad y el trabajo entre distintos equipos. Eso lo podemos hacer, como dijimos, con Grundfos Remote Management o podemos tener, ¿ven todas estas plaquetitas que se ven acá? Bueno, cada una es para distintos idiomas de sistemas SCADA. Uno es para Profibus, otro es para Modbus, en fin. De esa manera, en función del sistema SCADA que cada cliente tenga, nosotros podemos entregarle una bomba que se comunique con ese sistema en su propio idioma. Y con lo cual podemos tener medición y control de la calidad, visualización. Cada vez vamos más en esta dirección. Hoy en día se está trabajando incluso en monitoreo de la condición propia del equipo. Podemos transmitir valores de vibración de los equipos para saber si están mecánicamente bien o necesitan alguna intervención. Bien, con esto estaríamos llegando al final y pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas, si ustedes quieren. Sí, acá nos han ido haciendo algunas consultas a lo largo de la presentación. Marcelo nos pregunta si las soluciones solares tienen almacenamiento con baterías. Voy a abrir la cámara. Sí, Marcelo, hay muchas alternativas para poder almacenar energía. Y no solamente puede ser energía eléctrica, podemos almacenarlo en forma de energía potencial. Es decir, podemos tener baterías. Es una manera. Podemos tener un tanque elevado y elevar el agua mientras tenemos energía solar y conservarla ahí para utilizarla después. Eso es energía potencial. O podemos tener sistemas combinados con un generador diésel, por decir algo, o conectarlo a la red. Es decir, estos sistemas son muy elásticos y permiten varias modalidades de operación. Bien, también tenemos otra consulta de Andrea que dice, hablando de los Grandulfo, estos equipos solares para proveer agua también funcionan con agua con alto contenido de sales. Sí, porque llevan... Andrea, ¿me habías dicho? Perdón, no recuerdo el nombre. Sí, vamos a hablar más en otra de las clases sobre esto, pero sí, depende de la calidad del agua, es el tipo de filtros que hay que utilizar. O sea, si tenemos aguas con más contenido de sólidos, colocamos a lo sumo va a aumentar la frecuencia de renovación de ese filtro, pero se puede llevar de igual manera el mismo procedimiento. Por ejemplo, este tipo de equipos, en la Argentina por ahora los estamos utilizando para reciclado de agua de lluvia. En nuestra propia planta tenemos, no me acuerdo ahora cuánto, pero tenemos un techo importante. Bueno, el agua de lluvia de esos techos se recolecta en unos tanques subterráneos. Con esos tanques alimentamos a este sistema y una parte muy importante del agua que se utiliza en planta es agua reciclada.
no estamos tomando agua del acuífero en la medida en que lo podemos evitar. Y además se ahorra mucha energía. Estamos empezando con todo esto. Son equipos que la tarifa tiene mucho que ver en la tarifa de la energía eléctrica, tiene mucho que ver en el tiempo de repago. Si hoy en día hacemos un análisis tomando en cuenta solamente el costo de energía, es probable que nos dé un tiempo muy largo porque tenemos un esquema de tarifa atrasada y con subvenciones. No quiero hacer ningún tipo de disquisición política al respecto, pero es la situación que hay. Es decir, si hoy en día queremos tomar en cuenta algo más que la conciencia ecológica, y es probable que los números nos den un poco largos para recuperar la inversión. Pero bueno, es el panorama actual. Me fui un poquito, perdón, Andrea. No, Andrea acá bueno, agradece tu respuesta, igual que Marcelo, y dice, está genial eso del reciclado de lluvias para problemas de distribución de agua en las zonas rurales que tienen poca calidad. También Gustavo nos hace una consulta, dice, ¿por qué algunas veces es necesario un filtro doméstico? Ok, si estamos hablando de un filtro doméstico en la red pública, bueno, la calidad del agua que nos entregan obedece a ciertos parámetros. Normalmente hay sólidos. Ese filtro doméstico lo que hace es retirar algunos de los sólidos, para eso tiene un prefiltro, y normalmente tienen otra etapa en donde hay una etapa de carbón activado que sirve para retirar el cloro, que justamente se utiliza para desinfectar. Los valores de cloro con que nos entregan, si bien, y aquí, bueno, se plantea un problema, depende del tipo de desinfectante que se use, la toxicidad que tiene ese desinfectante es mayor o menor. Entonces, lo que se hace con el carbón activado es justamente capturar esos componentes tóxicos y dejar el agua ya sin desinfectante. Pero supuestamente los valores con los que nos están entregando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el agua, son tolerados por la salud. Gracias, Ricardo. Acá agradecen también en el chat todas las respuestas a las consultas del día. No tenemos más preguntas, pero bueno, como mencioné al inicio de la sesión, queda abierto el foro de consultas de la plataforma del aula para compartir las inquietudes que se resuelvan en la semana. Les agradezco. Bien. Sí, José, querías tomar la palabra. Quería acotar algo antes de cerrar. Sí, antes de cerrar quería acotar algo. He tenido muchas consultas para hacer equipos solares con bombas, ya sea para riego o para uso intensivo con ganado, en zonas que son rurales, y algo hablamos de lo que es la generación distribuida y la cadena de la red eléctrica, a medida que nos vamos alejando de lo que son las zonas de producción. Entonces, hay redes que están, por lo menos las que conozco yo en el NOA, que tienen muchos problemas de ese tipo, y parte de las soluciones que estaban buscando a nivel provincial eran plantas para poder mover bombas de 50, 100, 150 HP, y estaban haciendo proyectos de ese tipo, complementándolos su alimentación con energía solar, porque tenían un proveniente de la red, así que es perfectamente compatible y se está viendo en muchos lugares. Eso quería acotar nada más. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo dedicado en la sesión de hoy, a Ricardo por estar presente, José Luis también. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos el martes próximo en la siguiente clase de este módulo. Bueno, muchísimas gracias y espero Bueno, que les haya resultado útil, y quedamos a disposición de ustedes por cualquier consulta. Que tengan un excelente resto del día.
Muchas gracias.